Bueno, Nehemías 11 nos habla de los habitantes de Jerusalén. Sí, ese es el título. Dice el verso 1, si lo tenemos cada uno en nuestras Biblias, podemos leer: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Y el verso 3 y subsiguientes, que no los vamos a leer ahora, pero continúa así el relato, dice: estos son los jefes de las provincias que habitaron en Jerusalén. Y vamos a tener una lista allí de personas, de cantidades, de responsabilidades y algunos detalles muy interesantes de los cuales vamos a tomar algunos de ellos en esta noche, ¿sí? 4 reflexiones sobre ellos, sobre los habitantes, positivas, para que podamos trasladarlo a nosotros, ¿no? La importancia de la familia. Les repito, podemos encontrar varias enseñanzas en el capítulo. Tomamos 4 de ellas esta noche. La importancia de la familia, la prioridad de la adoración y el privilegio del servicio y la variedad del ministerio, ¿sí? ¿Cuál es el contexto y el plan? ¿Cuál era el plan acá para cómo se estaba desarrollando este plan para repoblar Jerusalén, ¿sí? Y en los 3 primeros versículos los vemos. En el verso 1 dice que los jefes del pueblo fueron los primeros, ¿sí? En ir a repoblar Jerusalén, ¿sí? A pedido de Dios. Y acá yo me anotaba como algo interesante el ejemplo, ¿no? De los sobrevividores, como ejemplo. Dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, dice el verso 1. Fueron los primeros, los que iniciaron. Y tenemos en el verso 3 que hubieron voluntarios en ir a habitar Jerusalén, que así lo quisieron, ¿sí? Que tomaron una decisión personal de ir voluntariamente, a los cuales se los bendijo. Dice: a los voluntarios se los bendijo, dice el verso 2, ¿no? Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Claro, seguramente otros no habían tomado esta posición de voluntarios, y cuando no hay, el resto terminó en sorteo, ¿no? Dice en el verso, perdón, yo puse 2, no, en el verso 1, más el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10, ¿sí? Cuando no tomas una posición de voluntad, posiblemente aparezca el sorteo, ¿no? Puede pasar, no sé si suele pasar, pero puede pasar. El resto del pueblo echó suertes para que en una proporción de uno de cada 10 para morar en Jerusalén, ¿sí? Yo anoté ahí entre paréntesis ciudad santa, ¿sí? Ciudad santa, ciudad de Dios. Y bueno, el resto de las partes, de las 9 partes que restaban, fueron en ciudades de alrededor, cercanas. Contexto de la reflexión que podemos tomar primero en este contexto que encontramos. Quizás podía ser incómodo, ¿sí? Un lugar de luchas, un lugar, Jerusalén, siempre ante luchas, con un pueblo sufrido en ese contexto, de muchos otros pueblos peleándole siempre, de batalla en batalla. Quizás podía ser incómodo, ¿sí? ¿No te suena similar? Me hago la pregunta, a veces a nuestra vida, ¿sí? ¿Acaso no tenemos luchas? Y más allá de si hay dificultades o no, la vida del creyente es a contracorriente del mundo. Entonces,
es claro que a veces es incómodo. Gracias a Dios, o que puede sonar incómodo, gracias a Dios, Él nos llena y nos da el gozo para que esta lucha sea distinta y que sea con gozo justamente, ¿sí? Algunos no decidían ir. Sin embargo, era la voluntad del Señor, era el propósito del Señor. Es su tierra santa y el Señor tenía un plan y tiene un plan que es maravilloso y más allá de los deseos personales y humanos que tenemos o que tenía parte del pueblo, ¿sí? Fuera de los que no se acomodaron voluntariamente o los sobrevedores, los jefes que decidieron voluntariamente ser los primeros, ¿sí? Lo interesante es que la voluntad de Dios nos da tranquilidad y esa era la voluntad de Dios y esa era la tranquilidad para su pueblo. Nos podemos hacer preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Te gusta donde vivís? Acá estábamos hablando en un contexto de reflexión de iban a repoblar Jerusalén. Algunos evidentemente quizás no estaban tan contentos y no podemos hacer esa pregunta, ¿no? ¿Te gusta donde estás? ¿Cómo se ve afectado tu oportunidad de servicio, de testimonio en el lugar donde estás? Si hacemos la pregunta personal cada uno, quizás algunos respondamos y alguna vez pensé que no estaba cómodo y me quería ir. En dónde estoy, en dónde me puso Dios, etcétera, ¿no? No sé si todos podemos contestar el no ahí. A mí nunca me pasó. O alguno, quiero decir. Y ahí podemos reflexionar que muchas veces planteamos nuestros planes y en la vereda de enfrente ponemos a la voluntad de Dios, ¿no? Nuestro plan versus su voluntad, versus su plan. Y el Señor tiene un plan que es perfecto. El Señor tenía un plan para su pueblo y tiene un plan para su pueblo y quería que vayan a Jerusalén, que salgan de Babilonia, y algunos de ellos no querían ir, evidentemente, no se sentían cómodos. Pero la voluntad de Dios es perfecta. Y si reflexionamos en esa voluntad, yo tomé acá nota 4 textos que hasta merecerían un mensaje especial y particular y dedicado. Nos llevaría más tiempo desarrollarlo. Mateo 6, esos 5 versículos de la oración, ahí tenemos la voluntad de Dios, ¿no? Cuando el Señor nos enseña a orar, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo también aquí en la tierra. Y sigue la oración. En Eclesiastés 3:11 dice que todo lo hizo hermoso, a su tiempo. Quizás en el tiempo, Salomón ahí escribía, quizás en tu tiempo vos lo ves hermoso, en otro tiempo no lo ves hermoso, lo que esté aconteciendo, pero dice ese texto que Dios todo lo hizo hermoso desde el principio hasta el fin. O sea, en su eternidad de tiempo, que no tiene principio, que no tiene fin, su poder tiene la capacidad de haber hecho todo hermoso. Nosotros como seres humanos no lo vemos así, porque planificamos en un contexto de vista corta. Proverbios 20, 24, Proverbios 16, y después lo buscan y yo puedo compartir el PowerPoint para que después lo dispongan, ahora lo pasaría más rápido. Justamente nos habla de eso, de los planes, de que nuestro plan, podemos planificar algo, pero si está planificado bajo la voluntad de Dios va a ser de gozo. Y si no, el Señor a veces va a tener que torcer esos planes que nosotros los sacamos retorcidos para acomodarlos en su correcta voluntad. Avanzamos. No sé, me sale un cartelito, no sé si anda mal la conexión. ¿Se escucha bien, Andrés?
Sí, se escucha y se ve bien, de acuerdo. Gracias. Miren, los habitantes de Jerusalén, los que regresaron de Babilonia. Tenemos un contexto en nuestro capítulo, Nehemías 11, en el verso 3, que leímos parcialmente, habla de que habitaron los israelitas, el pueblo, sacerdotes, levitas, sirvientes del templo. Y remarcamos aquí en azul aquellos detalles que por ahí vamos encontrando que en otros pasajes que hablan del mismo contexto no se mencionaron detalladamente en esos versículos que vemos, pero después se mencionaron en la lista que tenemos por delante. Los hijos de los siervos de Salomón, que eran muchos, ¿sí? Muchos siervos tenía Salomón a disposición, los hijos. En Primera Crónicas 9, que es el pasaje prácticamente paralelo, se menciona también los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo. En Esdras 2.7, ¿sí? En estos textos estoy hablando, ¿sí? En Esdras 2.70 se habla de los del pueblo y todo Israel en sus ciudades, de los sacerdotes, de los levitas. Se habla de los sirvientes del templo en sus ciudades y se habla de cantores y de porteros. Es explícito este texto, ¿sí? Después, obviamente, en Nehemías, más adelante, habla de cantores y de hecho lo vamos a ver. Y Nehemías 7.73, ¿sí? Un pasaje dentro del libro que estamos estudiando, también habla anticipadamente a este pasaje del capítulo 11, todo Israel en sus ciudades, sacerdotes, levitas, porteros, hace una inversión del orden allí, porteros y cantores en el escrito, y sirvientes del templo, ¿sí? Todos ellos dirigentes, nombrados, distribuidos en distintas oportunidades por alguien, ¿sí? En el caso de Primera Crónica 6, nombrados y distribuidos por David, ¿sí? Los cantores, etc. Y en Nehemías 7, los dirigentes designados por Nehemías. ¿Sí? Habitaron en Jerusalén, allí vemos las tribus principales que englobaban, digamos, a todo el pueblo que habitó. Nehemías 11 y Primera Crónicas 9, como decíamos, los pasajes que podemos unir matricialmente con algunos versículos que nos dan detalles y en su conjunto podemos ver de los 4 temas que decíamos, como para remarcar, 3 de ellos acá. En el título pusimos allí el privilegio del servicio y vemos la variedad del ministerio. Y también la importancia de la familia, decíamos que íbamos a hablar, y más al final una muy breve reflexión sobre algo que es importantísimo, que es la adoración a Dios. Y entonces, si vamos a los versículos, como no hemos leído el capítulo, pero si vamos a los versículos, y allí tenemos las referencias que podemos ir juntos, vamos a ir viendo detalles que yo subrayé de alguna manera para exponer hoy, que es el verso 6. Tenemos allí, dice, todos los hijos de Fares, ¿sí? Acá se está listando los que habitaron, viene ya listándolo de antes. Vamos a comenzar con el detalle en el verso 6. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén. Fueron 478 hombres fuertes. Y necesitamos hombres fuertes a ver, si extrapolamos esto a una enseñanza a nosotros, a la iglesia, voy a ir un slide para atrás. Allí tenemos sacerdotes, levitas, los sacerdotes intercesores como para el pueblo delante de Dios, ¿sí? Hoy en el Nuevo Testamento y hoy en la iglesia, ¿quién es nuestro intercesor único y principal? El Señor Jesús ante Dios. Nosotros, como dice Pedro, somos real sacerdocio y podemos, como oramos el martes y el
el tema, el lema del martes con el hermano era justamente la intersección, ¿sí? El sacerdote lo que hacía era interceder. Hoy tenemos al Señor Jesús que intercede ante Dios por nosotros, y nosotros como hijos de Dios podemos interceder en oración con los hermanos, por los hermanos. También había levitas en ese momento, sí, y eran aquellos que le ayudaban al sacerdote. El sacerdote intercedía, llevaba justamente la ofrenda, pero el levita acompañaba y se había dispuesto, esta parte de la tribu de Leví, todos ellos que acompañaban, que dejaban las cosas preparadas, que el pan de la propiciación, que los utensilios, que el sartén, que un montón de cosas que tenían que estar preparadas, que el sacerdote tomaba de la ayuda de los levitas. Hoy no hay sacerdotes en términos como el sacerdote del Antiguo Testamento entre nosotros, pero llevemos el ejemplo de esto que vamos leyendo y vamos interpretando de Nehemías 11 como una enseñanza también para nosotros y que nos enriquezca hoy en el Nuevo Testamento en nuestras iglesias, ¿sí? Hombres fuertes. Necesitamos hombres fuertes. ¿Qué haríamos a veces sin hombres fuertes, sí? Me pongo de mal ejemplo. ¿Vieron cuando un poco... y la pura realidad, o sea, cuando... y con esto no se excusa, por favor, sino para resaltar los hombres fuertes. ¿Vieron cuando hay que mover bancos en la iglesia? Y yo soy chiquitito, y la verdad que la fuerza ahí la tengo media a veces limitada, y qué sé yo, si llevo 4 sillas es mucho. Y yo veo a veces en la iglesia aquellos muchachos que llevan 12 sillas, 10 sillas, ¿vieron? Y las trasladan. ¿Qué haríamos sin hombres fuertes? ¿Qué haríamos sin aquellos hombres que tienen fuerza y el Señor les ha dado para ponerlas al servicio en la obra? ¿Sí? Es necesario. El prefecto, el verso 9, y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. La importancia de que haya segundos, la importancia de que haya un prefecto que estudia la palabra, que imparte la disciplina. Es importante tanto él como el hombre fuerte, los hombres fuertes. Es importante el sacerdote, verso 10, empieza a listar, dice, de los sacerdotes, 2 puntos. La importancia de alguien que en ese entonces, bueno, el 11, un príncipe de la casa de Dios, ¿sí? Seraís, hijo de Ibisías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meraoit, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios, 12, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa. Alguien que estaba como sobrevedor, pero también los que acompañaban, sus hermanos que hacían la obra de la casa. Verso 13, dice, y sus hermanos jefes de familia. Y lo puse ahí en mayúscula y en negrita para resaltarlo como algo que es importante remarcar. La importancia de las familias, la importancia de cada cabeza en la familia, pero también ese sobrevedor por sobre las familias. La importancia de la familia, hermanos. La importancia del equilibrio, ¿no? A veces desequilibramos nuestra vida con distintas otras cosas que manejamos en nuestra vida. A veces puede ser el trabajo, a veces puede ser muchas actividades de cualquier otra índole. Lo digo como algo personal y para mí, por favor, esto es una enseñanza principalmente para uno, el Señor se la da y uno la puede compartir y todos juntos desarrollar el crecimiento. A veces manejamos otras pelotitas que después si se caen rebotan y vuelven, y hay pelotitas que son frágiles, que si se caen se quiebran. Entonces es importante atender a las familias. El Señor nos enseña a ser equilibrados y poder atender eso, ¿sí?
con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras esposos o esposas, atendiéndolos de una manera especial, a veces en momentos de manera particular, a veces hay que sentarse con un hijo y no con los 2 o 3 o 5 que dispongamos, sentarse con uno y charlar, a veces hay que sentarse con un padre, con una madre o, digamos, con nuestras esposas de manera personal. Y la importancia de la familia, ¿sí? Que podamos remarcarlo. 14 dice, hombres de gran vigor. Qué importancia tener hombres fuertes y también hombres que en su interior son fuertes. Capaz que no tienen fortaleza física para hacer determinados trabajos, pero tienen la fortaleza del interior. Somos todos distintos, así nos creó el Señor, y hay algunos que tienen una fuerza interior, que son los que acompañan, ayudan, empujan, apuntalan, se quiebran menos emocionalmente y ayudan a justamente acompañar con la necesidad que hay entre todos del vigor. El 16 dice Sabetai y Josabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Aquellos que trabajan sobre el exterior, sobre las cosas, estaban los que trabajan adentro, los que trabajaban en los utensilios y los que trabajan en el exterior. ¡Qué importancia! 17. Andrés, no es una coincidencia. Yo leí este texto y sos vos, Andrés, permitime que te lo digo, de corazón y con mucho orgullo. El principal, el que empezaba las alabanzas. Vos siempre comenzás las alabanzas y me hacía recordar este texto. El 17 dice, y Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zabdí, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas. Yo no sé si tenías presente este texto, si alguna vez lo viste, lo leíste. Yo lo leí y recordé, y qué bueno es, y qué importante, ¿no? Y acción de gracias al tiempo de la oración. Variedad de ministerios, privilegio en el servicio. Los porteros, en Primera Crónicas 9, habla muy fuertemente de los porteros. Hay detalles especiales. Guardas en las puertas. El 21, sirvientes del templo, y algunos de ellos con autoridad sobre otros sirvientes. 22, en este capítulo 11, habla de los cantores. ¿Sí? El jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaí, de los hijos de Asaf, cantores, sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y ahí mencionamos el verso 23, la distribución. Variedad de ministerios, e incluso en los ministerios que se repiten, en este caso, entre cantores había distribución para que haya cantores en cada día. David, cuando seleccionó cantores, distribuyó cantores. El 24 dice al servicio en todo el negocio del pueblo, ¿sí? Estaba al servicio del rey en todo el negocio del pueblo. Si vamos a Primera Crónicas, vayamos, yo sé que son y 42, comenzamos un cachito más tarde, esta parte. Si vamos a Primera Crónicas, el 9, por lo menos que tengan y quede la referencia de este capítulo. Subrayé varios, pero, por ejemplo, vamos a mencionar el 13. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar que también se habla de los sacerdotes, de las distintas responsabilidades y ministerios. Y el verso 13, me gustó una parte que es importante subrayar, que dice, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1770,
hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan esa regla fácil de mnemotecnia de acordarse? O bueno, si no la recordamos, que es eficaz, que es eficiente, ¿sí? El eficiente es aquel que hace las cosas con el menor recurso posible y logra el objetivo, pero eso ya es un paso dos. Importante el paso uno, ser eficaz y estar preparado para la tarea encomendada y hacerla bien, esa tarea encomendada. Y bueno, aquí se menciona hombres muy eficaces en la obra del ministerio, en la casa de Dios, hombres que se le han dado cosas para administrar y la han resuelto y han obtenido el objetivo eficazmente, bien. ¿Qué importancia? Y la importancia de los porteros, miren, si leemos un poquito, voy a leer un poco rápido, permítanme, estamos hablando de Primera Crónicas 9, verso 17, dice, y los porteros, y empieza ahí una sección dedicada a los porteros, verso 20, salto, y Seifines, hijos de Seat Eleazar, fue antes, 21, Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardas en las puertas, eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, en las cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos. Evidentemente había turnos, había distribución a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros en los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur, y sus hermanos, que estaban en sus aldeas, venían cada 7 días, según su turno, para estar con ellos. Importancia de la familia, ¿no? Los hermanos acompañando, yendo, cubriéndose, digo, en el buen sentido, o sea, acompañándose. Gracias a Dios tenemos una iglesia con este sentir. Hermoso sentir. Tenemos una iglesia en la que se distribuye, tenemos una iglesia en donde se cuidan las familias. Sí, estamos mencionando esto que creo que se puede extrapolar a nuestro crecimiento y gracias a Dios podemos dar de que somos maduros en esto y gracias a los ancianos que disponemos, que desarrollan esto en estos términos, ¿no? Como la palabra incluso lo está enseñando y lo muestra en el Antiguo Testamento. Dice el verso 26, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Algunos de ellos tenían responsabilidad de cosas preciosas dentro del templo. Algunos de ellos vivían en las cámaras, vivían adentro, o sea, vivían, quiero decir, estaban allí, algunos de ellos estaban cerca en el entorno del templo, cercanos al templo, algunos de ellos en aldeas más lejanas, pero dentro del entorno. Dice el 27, estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. 28, algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban, y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, de cuestiones que hacían al pan, la preparación del vino, el aceite, el incienso, cosas que estaban y eran preciosas dentro de la casa de Dios. Verso 30, ¿sí? Todo eso está escrito en el slide, después yo se los puedo compartir. Si queremos tomar las referencias, sigo leyendo rápido. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Verso 30. Otro ministerio, otro trabajo. Y podemos extrapolarlo esto a nuestra congregación, a nuestra vida. Cuántos ministerios que podemos desarrollar. 31. Tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. El 32, tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. La comida, estaba leyendo en un comentario del tabernáculo que se cerraban pactos en el Antiguo Testamento, o sea, como cultura en el Antiguo Testamento con la comida. O sea, hacías un pacto y comías, y eso cerraba el pacto.
y Dios muestra, además de mostrar que la vida está en él y gracias al pan, símbolo de vida, además de mostrarse como vida, Dios, a través de estos símbolos, se muestra también con el pacto que el hombre tiene que cuidar delante de él. La importancia del pan, ¿no? Dice el 33, también había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, estos cantores, algunos particularmente, y estos exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra, dedicados. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Vamos a avanzar. Ahora, no tienen que leer esto, no se asusten, no les va a llegar la vista quizás, algunos van a decir yo no leo, es para que nos quede de referencia. Pues yo se los menciono. Oro y plata, y diríamos bronce, porque dentro del templo, el tabernáculo era de bronce, había varias cosas de bronce, pero bueno, me quedó escrito aquí oro y plata, símbolos de qué, del valor. En Primera Crónicas vemos ahí un manejo, Primera Crónicas 28, en otro capítulo, que se menciono, y está ahí escrito, vemos que, bueno, David se proyectaba para hacer el templo, pero Dios le dijo, no vas a hacer vos el templo, lo va a hacer, y bueno, te lo estoy contando un poco rápido, lo va a hacer tu hijo, Salomón. ¿Sí? Un poco resumido y demasiado acotado para mi gusto, pero lo va a hacer tu hijo Salomón. Él edificará la casa y mis atrios. Y acá está el diseño. Este es el diseño. Y esto es lo que vas a poner y hacer. Oro en peso para utensilios de cada servicio, plata en peso para unos utensilios, oro en peso para candeleros, para lámparas y también cosas de plata. ¿Se acuerdan uno de los textos y un corito muy conocido? Anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes. Antes de decirle eso, David a Salomón, su hijo, porque el Señor se lo planteaba, le dio todo este diseño. Y la pregunta entonces es la que nos pesa como responsables, y creo que como también en nuestras debilidades tenemos que pedirle perdón al Señor, ¿sí? ¿Cómo y cuánto cuidamos sus cosas, sus encargos? Y sus encargos tienen altísimo valor. Lo que manejamos en la iglesia tiene altísimo valor, en símbolo aquí de oro y de plata, de bronce, que vemos escrito en Primera Crónicas 28. Los utensilios que cuidaban, que ministraban los levitas y ponían en disposición de los sacerdotes. Dios quiera nos ayude en esa reflexión. Y la última, para concluir en esta noche, si vamos a Nehemías 11:20, volvemos al capítulo del 11 y el 20, que es un texto que salteamos antes. Dice, el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Entonces hablamos en un principio de algunos que no querían ir, que terminaron un sorteo, que otros que tomaron voluntad y otros que fueron líderes y llevaron de alguna manera la administración de repoblar Jerusalén en los términos que el Señor quería, que Dios quería, ¿sí? Y bueno, acá encontramos que esa era su heredad. En otras partes de la palabra dice su posesión, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra heredad? El cielo. ¿Cuál es nuestra posesión? El Señor, el cielo, las cosas, lo que Él nos da, la iglesia que nos ha dado, los hermanos que nos ha dado, el contexto espiritual que Él nos dispone a todos juntos como iglesia en Santiago del Estero 1947, como iglesia zonal. El otro día tuvimos una reunión de las iglesias de la zona, como iglesia universal del Señor, como esposa que somos delante de Él. Esto nos trae esperanza futura, nos da una esperanza presente. Es un tema para aprender
todos los días para crecer, para meditar y reflexionar. A veces quizás, no sé, desviamos como alguno que se preguntaría antes, ¿y por qué ir a Jerusalén? ¿Por qué este plan? ¿Por qué vivir en lucha? ¿Por qué estar en contracorriente? Y bueno, ¿para qué? Más bien el por qué. ¿Para qué? Para el Señor. Cada uno en nuestro lugar, en donde el Señor nos da posesión, nos da heredad, y sus planes son perfectos. Que podamos confiar en su plan, que es perfecto, que podamos confiar en Él, más que en nuestro plan o en nuestro corazón, que es perverso, que nos confunde, y que muchas veces hasta se puede correr de su voluntad, porque son planes humanos y los planes de Él son celestiales y eternos. Y nada, una frase que alguna vez escribí en un cuadernito que tengo y no recuerdo dónde la tomé, sinceramente, pero me gustó para terminar. Mucho mejor sería terminar con un texto, pero en el contexto de este texto y en el cuarto tema que quería de alguna manera que reflexionar es sobre la adoración que nos muestra aquí este capítulo. Y referido a la voluntad, esta frase dice: la voluntad de Dios no se trata, y lo puse en mayúscula para que pueda tenerlo presente. La voluntad de Dios no se trata de nosotros. La voluntad de Dios no se trata de mí, no se trata de usted, sino de Él. La voluntad de Dios no se trata de nosotros, se trata de Él, de su gloria. El Señor nos guíe y nos ayude, y podamos encontrar este equilibrio sano y espiritual que nos propone en sus planes perfectos, en su mirada, no en la nuestra. El Señor nos bendiga en esta noche. Amén.